Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día Rosana Ruiz, Ezequiel Molina y quien les habla, estamos haciendo un análisis de actualidad económica y hay un tema que yo creo que hay que hacer alguna reflexión sobre el mismo, porque hay ciertas preocupaciones con este tema de las tasas de interés. De acuerdo con un reporte que vimos hoy en el periódico Listín Diario, los bancos están informando a sus clientes, a los que han tomado préstamos en el pasado, unos aumentos en la tasa de interés. Nosotros sabemos que las tasas de interés son variables que se negocian en los mercados y que todo el que toma un préstamo a tasa de interés variable debe estar consciente de que en algún momento esas tasas pueden variar. Ojalá que para bien, es decir, para reducirse, pero la mayoría de las veces las informaciones no son tan agradables. Lo que tú recibes es una información de un aumento de la tasa de interés. ¿Cuál es el problema que hay con esto? Yo creo que los bancos están conscientes de esta situación. El tema es que hay una cartera de préstamos que han sido tomadas por diferentes sectores para diferentes usos, para compra de vivienda, para fines comerciales, para fines productivos, para fines de consumo, para compra de automóviles y una serie de compras que la gente usa o hace sobre la base de tomar prestado en la banca, en las condiciones en que está el mercado financiero en el momento en que se hace la operación. Por ejemplo, en una feria de la que se hacen aquí con frecuencia, normalmente uno de los atractivos para los clientes son las tasas de interés. Y los clientes hacen sus ajustes y sus análisis para tomar decisiones, tomando como base esa información, viendo cuál es la cuota que pueden pagar de su préstamo para que no caer en mora o en una situación de impago de su compromiso con el sistema financiero, con la banca. Cuando la tasa de interés sube, y suben mucho, puede darse la situación de que muchos de esos préstamos que fueron tomados en condiciones muy estrechas entre lo que puede pagar un cliente y lo que es la cuota, puede hacer que no lo puedan pagar los usuarios de esos créditos. Entonces eso puede tener algunas consecuencias negativas en lo que es la imagen y la sanidad de la cartera de las entidades financieras, que ha sido un esfuerzo tan grande, que ha sido un trabajo tan consistente para que la banca se mantenga sólida, para que se mantenga actuando. Y de hecho la banca ha hecho un gran trabajo porque han aportado mucho a lo que es el empeño de las autoridades para que el sistema funcione, para que las normas se apliquen, para que los riesgos sean menores. Pero una situación de esta naturaleza yo creo que hay que pensarla un poco más porque puede tener consecuencias lamentables, aparte de lo que eso representa en términos de la cartera de crédito, de las posibilidades que se puedan desarrollar otros proyectos con las tasas de interés que se están manejando en estos días. Sí, yo pienso, Luis, que muy importante este tema de la tasa de interés y la verdad que nos abordan así el ciudadano común sobre el mismo. Y un elemento importante, en los últimos, vamos a decir 2007, 2008, en República Dominicana se llegaron a niveles de tasas de interés históricamente las más bajas de toda la historia financiera de la República Dominicana. Vimos ferias que en préstamos hipotecarios llegaron incluso hasta el 8%, 8.5%. Pero fruto como consecuencia de todo el entorno de crisis internacional a partir del 2008, la política monetaria, que es un elemento, no es toda la condicionante del aumento de la tasa de interés, fue en una primera etapa donde hubo la recesión para promover la demanda interna, tenía holgura para hacer una política monetaria flexible. Eso significa que esa política inducía a la reducción de las tasas de interés y eso se mantuvo por varios meses. Pero a partir del 2009, sobre todo a mediados,
donde ya los elementos de presiones inflacionarias por origen importado demandaban necesariamente la transición hacia una política monetaria más neutral, un poco más restrictiva, porque dicho sea de paso, la política monetaria se toma pero mirando hacia adelante, o sea, tiene que prevenir las metas al final de un año y ver cualquier desviación para poder corregirlo oportunamente, a tiempo. Entonces, con este tema, la tasa de política monetaria desde el último trimestre del año pasado ha venido subiendo, subió de 4 hasta un 6.75 y adicionalmente se sumó el hecho del 1% sobre los activos en el paquete tributario y son elementos que necesariamente impactan en lo que es la tasa. Ahora, particularmente entiendo que ha habido una sobrereacción de la banca en lo que es el aumento de la cantidad de puntos porcentuales de esa tasa activa, porque la pasiva todavía está por debajo de la inflación anualizada. Yo pienso que ahí también, y eso ha ocurrido, yo conozco la experiencia incluso de México, país que avanzó mucho en medio de una crisis financiera, donde los bancos quizás dominicanos que tienen excelentes indicadores pudieran dar un paso más adelante, y es con el esquema donde se hacen reestructuraciones de crédito o decisiones crediticias un poco más flexibles que van adecuando lo que es el comportamiento de estos elementos externos que impactan en la tasa de interés, pero que no agravan lo que es la capacidad de pago del deudor para poder honrar su compromiso, porque los peores, los más perjudicados a la larga son los propios bancos. Un deterioro de la cartera es un incremento de provisiones, eso afecta a las cuentas de capital, menores utilidades y menores márgenes de poder seguir apalancando sus operaciones y crecer. Yo pienso que ahí me parece que lo que viene ahora es, después de esa sobrereacción y algunas disposiciones que la política monetaria tiene en curso, es que va a venir un descenso gradual de lo que han sido esos picos que han llegado de la tasa activa, que la promedio ponderado está en 15 o 16%, la promedio ponderada de todo el sistema financiero, y que estamos hablando que hemos tenido épocas en República Dominicana con tasas que llegaron incluso a por encima del 40%, de manera que no es una cosa tampoco desproporcional para decir que es que está parado el sector productivo, porque vamos a ver con Olga Díaz, experta en cuentas nacionales, que la cartera de crédito siguió creciendo, que la cartera de los sectores productivos ha seguido creciendo, agropecuario, manufactura, construcción, de manera que no ha habido una paralización ni una disminución del crecimiento de la cartera de crédito al sector privado en moneda nacional. Esto es un indicador de que se están satisfaciendo esos requerimientos. Ahora bien, esa sobrereacción por el tema de que yo pienso que la banca en sus planes de negocio de este año no tenía previsto el 1% de los activos, y eso impacta de manera directa. Pero ahí hay una compensación en el sentido de que vía el encaje legal va a haber una liberalización para compensar ese efecto. De manera que yo pienso que ya lo que viene ahora no es mayores salsas, sino al revés, una etapa de disminución gradual para que podamos estar con una tasa activa que sea tolerable para los sectores productivos. Yo creo en esa última exposición suya, porque fíjese que lo que pasa, como dice usted, para mí que los bancos sobreestimaron por el asunto de que no preveían en sus planes de este año ese impuesto. Sin embargo, en la negociación que hizo el gobernador del Banco Central con toda la banca, fue precisamente para que no se vea en la necesidad de llevar ese impuesto al usuario, al usuario del crédito. Y tanto es así que, recuérdense que esta ley dice el 1% de los activos productivos financieros, pero a partir de los primeros 700 millones de préstamos. O sea, la cartera de 700 millones está exonerada a los primeros 700 millones, a partir de ahí es que se paga. Entonces, ese es también un punto a favor para que esos bancos no tengan que ponerle ese impuesto a los usuarios. Sin embargo, este dato que nos da Superintendencia de Bancos, donde hay una sobreliquidez, por así decirlo, de 126 mil millones de pesos, yo siento que los bancos van a reaccionar entonces en el último trimestre de este año. Van a reaccionar hacia la baja. Claro, ojalá que reaccione la baja también gradualmente, porque tampoco nos conviene a nosotros
que haya entonces ya un incremento de la demanda interna, para que la tasa también se mantenga estabilizada, ¿no? O sea, yo siento que van a tener que reaccionar obligados. Que es un fino equilibrio, que no se sobrecaliente la economía por una expansión desmedida del crédito bancario, pero tampoco que se lleve a una sobrereacción que haga demasiado, encarezca demasiado el crédito sin necesidad, es buscando su fino equilibrio. Y el último trimestre del año siempre provoca una mayor demanda de crédito. Porque hay mayor monetización de la economía. Si ya el mayor ajuste a la economía se hizo, al punto de que hoy día estamos en condiciones de cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que puede haber una holgura en lo que resta de año para que la política monetaria sea un poco más flexible y para que este sobreajuste, porque evidentemente ha habido una sobrereacción de parte del sector financiero, porque son tres elementos: la política monetaria restrictiva, el impuesto del 1% y el aumento del impuesto sobre la renta de un 25 a un 29%, que creo que es de carácter temporal, que fueron las medidas que se tomaron, y aquí lo que uno está observando es que el sector financiero lo que está es tratando de mantener sus niveles de rentabilidad. Pero ahí cada cual tiene que poner su cuota. Llevando el costo adicional al usuario del crédito. Y aquí es donde realmente tienen que hacerse los ajustes del lugar, porque no es conveniente en estos momentos que la economía esté recibiendo el impacto de una tasa de interés elevada. Sí, vamos a una pausa y regresamos.